Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente esta semana con un tema muy lindo acerca de quién es el que nos profetiza, quién nos profetiza. Y que realmente a veces tenemos algunas dudas eh, eh, por cosas que suceden en nuestra vida. Hace poquito estuve hablando acerca del discernimiento, ¿verdad? Que va muy de la mano de las profecías y sentí que debía de continuar algo un poquito más, ¿verdad? Aprender juntos y por las experiencias vividas, ¿verdad? Y bueno, pues quiero poner en manos de Dios este tema para que sea el Espíritu Santo el que me use, para que ustedes puedan dejarles un poquito más de conocimiento en las cosas que estamos, ¿verdad? Y también por las experiencias que hemos vivido, que a veces pues nos han enseñado, a veces echando a perder uno se enseña, ¿verdad? Y pues madura. Entonces pues vamos a continuar con este tema que realmente, como les platico, ¿verdad? Que es el que va muy de la mano con el discernimiento con lo profético. Dice realmente alguien que está actuando o hablando por el Espíritu de Dios, eh, eh, la persona que profetiza, ¿verdad? Que no habla por su propio espíritu, porque nuestro espíritu es egoísta o incluso es un espíritu maligno. Y muchas veces nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, así es que pues Dios quiere que nosotros seamos un pueblo profético y que verdaderamente nos incorporemos al don de profecía. Si es que no lo tenemos, pues hay que pedirlo, pero también se nos implora que seamos cuidadosos y que tengamos, que discernamos que verdaderamente las personas que nos dan profecías, pues que verdaderamente sean personas que vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender las profecías? Porque pues muchas veces hay así como un poquito de confusión con los dones, ¿verdad? Pero en este caso, pues las profecías son mensajes de Dios. Las profecías son entendidas con el mensaje que Dios transmite a través de las personas que les otorga ese don de profecías o un llamado a determinado momento a dar profecías. Necesitas una preparación y guía, ayuda a los creyentes a entender el futuro y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y pues hay muchas profecías. Se estima que hay 2500 profecías bíblicas, la mayoría ya cumplidas y en proceso, algunas otras en proceso de cumplirse. Y bueno, pues vamos a hablar de qué es la profecía, qué es el don de profetizar. Y bueno, dice que a uno le da, dice en 1 Corintios 12:10, a uno le da el poder para diferentes dones, como el de hacer milagros, dice, y a otro la capacidad de profetizar. Y bueno, dice, ¿qué significa profetizar? Que es a lo que queremos hablar, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que nos profetizan y que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a distinguir? Bueno, la palabra literalmente es profetiu, significa pararse frente a otro o hablar a otro. Entonces, profetizar es hablar con alguien más, es hablar por alguien más, pero no se trata de hablar en nombre de, sino llevar un mensaje de. Y en otras palabras, poner un ejemplo, ¿verdad? Dice, no sería lo mismo que yo hable en nombre de mi esposo o que yo le lleve a alguien un mensaje de parte de mi esposo. Porque si yo hablo a nombre de mi esposo, como lo hizo en Mazatlán, ¿verdad? Me mandó a que yo lo representara en la última convención nacional de Mazatlán en el 2022. Yo fui en su nombre, ¿verdad? A representarlo en esa convención. Pero dice, si yo le llevo un mensaje de parte de mi esposo, pues ya sería algo específico, ¿verdad? Entonces él no me dio algo específico, solamente me dijo, ve y represéntame.
Entonces ahí está la diferencia. Una cosa es llevar un mensaje de la persona, o en este caso nuestro Dios, otra cosa es que tú des el mensaje. Y bueno, ¿cómo entenderemos las profecías? Pues la Biblia claramente nos invita a desear la capacidad de profetizar. Es importante que usted desee ser profeta, porque hay algunos dones, ¿verdad? Dice que aspiremos los mejores dones. Entonces, si usted no es, pues a lo mejor que es porque no lo ha pedido, ¿verdad? Entonces dice 1 Corintios que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de desear las capacidades especiales que da el Espíritu, en este caso los dones, sobre todo la capacidad de profetizar, el don de profetizar. Esto es porque Dios desea que todos podamos escuchar su voz y que podamos llevarle su mensaje a otros. Y bueno, entonces el don de profecía es el único don que se nos dice que lo anhelemos. En 1 Corintios 14:1 al 39, búsquelo ahí. Entonces por eso debemos considerar que supera en importancia, este don supera en importancia a los demás dones. Los demás dones se manifiestan a menudo a través del don de profecía. Por ejemplo, las profecías en la voz del que habla la sabiduría y la voz por la que habla, el que habla la fe. Entonces el don de sabiduría y de fe tienen que estar ligadas con el don de profecía. Entonces ve qué importante es que se entrelazan los dones. Entonces por eso a veces uno tiene confusión, ¿verdad? Dice, no es lo mismo profetizar que tener el don de profecía. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, eso. A ver, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Profetizar, pues no es adivinar. No es tomar decisiones por otros y no es repetir frases de alguien más. El don de profetizar no es lo mismo que el oficio de profeta. No todo el que profetiza es profeta. Mire qué interesante. Es muy importante que distingamos un don de un llamado. Entonces, no es lo mismo recibir el don del Espíritu Santo para profetizar que tener un llamado y unción de profeta en nuestras vidas. Y bueno, aquí nos explica pues precisamente que la profecía no es adivinación, y porque nosotros sabemos que hay gente que puede traer, puede confundirnos o puede venir a nuestras congregaciones, al lugar donde servimos, con un espíritu de adivinación. Entonces, porque hay alguna gente que pues leen la palma de la mano, otros bolas de cristal, otros el café, el tarot y todo eso, ¿verdad? Pero dice que no es especulación, especialmente en lo que respecta a los últimos días o el fin de los tiempos. ¿Cuántas cosas han pasado que han estado anunciando y que no suceden, verdad? Si usted recuerda, dice que Harold Camping, quien predijo que el fin del mundo sería en mayo del 2011, luego cambió la fecha, dijo que no era en mayo, dijo que era octubre del 2011, y total que no sucedió, desde la especulación del calendario maya sobre el 21 de diciembre del 2012, y tampoco sucedió nada. Entonces no es una revelación, no es una nueva revelación. Los supuestos profetas usarán este término para decir algo que excede y contradice con la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el que se le dice profeta? Que a veces no son profetas, son adivinos, ¿verdad? En este caso, dice la diferencia principal es el origen de su conocimiento. Por ejemplo, el profeta recibe mensajes divinos de parte de Dios. Origen de la revelación, directamente de Dios. El adivino, origen de su revelación por métodos humanos y prácticas. Bueno, utilizan métodos humanos como el tarot, la astrología o las hojas de té para intentar predecir el futuro. En este caso, el propósito principal de el don, ¿verdad?, es darte un mensaje divino que es verdad y que te va a guiar. ¿Para qué? Pues para que realmente tengas una luz en el camino por donde irte, ¿verdad? Y el adivino es una predicción del destino, o sea, están prediciendo, es la palabra, o sea, Dios nos
tú como un profeta habla la palabra de Dios y puede guiar, llamar al arrepentimiento o avisar de futuros eventos como portador de una verdad divina, mientras que la adivinación se centra en el destino y no tiene necesariamente una conexión divina. Entonces, las características del profeta, pues, como ya dijimos, tiene una visión y tiene una voz, y la voz es la voz de Dios. Y los adivinos usan herramientas, como ya dijimos, que utilizan pues el tarot, astrología o otros medios, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación que es un profeta y que es un llamado a profetizar, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Dice por ahí en Hechos 21, del 8 al 10, dice, al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Ahí nos hospedaron en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que ahí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea. Ya se dio cuenta que las hijas profetizaban y llegó un profeta. Entonces la diferencia es que las hijas de Felipe profetizaban, pero no eran profetas. Y Agabo sí era profeta. Entonces, otro ejemplo, Saúl. En 1 Samuel 10 se nos cuenta que Saúl profetizó, aunque sabemos que él no era profeta. Dice, la diferencia principal está en el nivel de autoridad y de responsabilidad que Dios da a quienes han sido llamados y comisionados por Él a uno de los 5 ministerios, ya sea que unos son profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas. Entonces, si se dieron cuenta que las hijas profetizaban, pero no eran profetas. Saúl profetizó, pero no era profeta. Me recuerda a nuestro líder, ¿verdad? Nuestro líder de la organización donde servimos, ¿verdad? Que él decía que él no tenía el don de sanar, que él era ayudador, pero profetizó, hizo milagros y Dios lo utilizó para sanar mucha gente, ¿verdad? Entonces, realmente, pero no tenía el don. Entonces, sin embargo, hay que prestar atención a la amonestación que se otorga, que se recoge en Primera de Tesalonicenses 5:20. En ella se exhorta a los creyentes a no tratar de profecías con desdén. En ella se exhorta a los creyentes a no tratar las profecías con desprecio. El hecho de que alguien profetice no le convierte en profeta. Esto podría aplicarse también a la predicación. Como decía ahorita lo de nuestro fundador, ¿verdad? Dice, Pablo se refiere a sí mismo 2 veces como predicador, en 1 de Timoteo 2:7 y 2 de Timoteo 2:11. Dice, Pedro llama a Noé predicador de la justicia, en 2 de Pedro 2:5. Hay quien exhorta y quien inspira, pero eso no siempre se traduce en predicar. Y bueno, me hace recordar que mi marido era uno de lo que él más, Dios lo usaba, era en la exhortación y siempre inspiraba a otros para lo que él lo usaba Dios, era que animaba, exhortaba y la gente siempre la convencía, sobre todo de lo bueno, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el salir a las naciones, siempre lo usaba tanto Dios que inspiraba y también pues la gente lo seguía, ¿verdad? Pero él no era predicador. En alguna parte recuerdo que alguien le profetizó que él iba a ser pastor y él dijo, ay no, yo siempre andaba oyendo eso, ¿verdad? Que no lo confundía con pastor. Y la verdad que nunca fue predicador, ¿verdad? Realmente Dios lo usaba, pero no era predicador. Entonces, dice que Charles Spurgeon fue un predicador del siglo XIX, el príncipe de los predicadores. Él sí, fíjese, hasta nombre le pusieron, ¿verdad? Es con su ejemplo en mente que distingue entre alguien que habla y alguien que es un verdadero predicador.
Entonces es lo mismo, ¿verdad? Alguien que habla una profecía y alguien que es un verdadero profeta. Y bueno, ¿para qué sirve la profecía? Bueno, dice, la profecía sirve para fortalecer, para animar y para dar consuelo a otros. La profecía fortalece a otros. ¿Por qué? Bueno, pues edificándonos, o como edificándolos y edificando el cuerpo de Cristo. Ninguna profecía verdadera derriba a alguien, a nadie derriba, ni a una iglesia, ni a una persona, ni a un ministerio. La profecía alienta, anima a otros. Entonces, dice que en Apocalipsis, sabemos que es un libro profético, que es el libro más importante en la Biblia, sobre todo en profecías, y es un estímulo para los que seguimos a Cristo o los que leemos la palabra, ¿verdad? En la iglesia del siglo I del Nuevo Testamento enfrentaban una severa persecución y fue una palabra de aliento en las profecías de Apocalipsis. Y yo creo que todavía está la fecha, ¿verdad? Ahí está todo lo que sigue. La profecía consuela a otros, levanta a los quebrantados, trae la palabra de Dios a una situación difícil y te da algo sólido sobre lo cual apoyarte. Y ay, qué lindo cuando te dan una palabra. Yo ahora que estuve allá en Miami recibí palabras muy lindas. Yo desde que entré a esta organización en la cual servimos, eso fue lo que me impactó. ¿Qué me impactó? Que en las convenciones, en los pasillos de la convención, en el lobby, en el lugar donde tú estabas, alguien se acercaba a ti y te decía, Dios tiene una palabra para ti. Y a veces era en otro idioma y siempre estábamos buscando quién nos tradujera, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, pues ahora me sucedió a mí en esta convención. Me dieron una palabra tan linda. Saliendo yo del el lugar de las convenciones, alguien me detuvo y me empezó a profetizar, me empezó a declarar, ¿verdad? Cosas tan hermosas que yo las recibí, yo las creo, ¿verdad? Cosas que verdaderamente me trajeron a mí consuelo, me animaron y verdaderamente a seguir en esto y en lo que Dios tiene más adelante para mí, para mi vida, para mi casa, para mi familia. Y bueno, también Dios me usó en esa convención no solamente para recibir, sino también para dar. Pero en un momentito más les voy a continuar con la segunda parte de quién es el que te profetiza.